Hola chicos, estamos para comenzar este nuevo periodo eh, con estas clases cortitas donde ustedes van a tener que escuchar atentamente y luego, ¿no es cierto?, analizar un poco los contenidos. Hoy vamos a hablar de los métodos filosóficos, ¿ya? ¿Qué son los métodos filosóficos? ¿Cuántos hay? ¿Cuáles son las características? Etcétera. Esto está hecho para la clase de seminario de filosofía, que es un plan diferenciado para tercero medio. Específicamente, hoy hablaremos del método socrático, denominado mayéutica. ¿Ya? La mayéutica. Primero, ¿qué son los métodos filosóficos? Dice, modo que tienen los filósofos de abordar las cuestiones filosóficas. Hay diversas corrientes filosóficas, niños, diversas corrientes. Está el empirismo, el relativismo, el pragmatismo, el positivismo, el existencialismo, el racionalismo, y así muchas más. Cada una de estas corrientes filosóficas tiene una manera de pensar y una manera, ¿no es cierto?, de analizar los cuestionamientos existenciales. Esos son los métodos filosóficos. Algunos usarán a lo mejor un método racionalista, otros utilizarán un método de deducción, de inducción-deducción, dialéctico, hermenéutico, mayéutico, etc. ¿Ya? Es como un filósofo se enfrenta a los cuestionamientos de la vida o a los cuestionamientos filosóficos. Tienen presente la duda, el argumento y la dialéctica, ya el conocimiento de la palabra, tienen la duda. ¿Por qué la duda? Está la duda metódica, que es base, ¿no es cierto? Yo no puedo llegar y creer todo lo que se me presenta. Debo, ¿no es cierto?, dudar de algunos contenidos. Todo esto lo vamos a ver más adelante, esta es una breve introducción. La razón de ser de la filosofía es explicar el origen del conocimiento humano y su naturaleza. Y ahí, ¿no es cierto?, entran estos métodos que tratan de explicar desde diferentes perspectivas lo que cada corriente filosófica piensa. Los filósofos utilizan distintas formas para intentar hacerlo. Acá está nuevamente, ¿no es cierto?, el concepto de método, que es el que nosotros vamos a estudiar. Algunos métodos filosóficos. Acá tenemos el que vamos a ver hoy, la mayéutica socrática, ¿no es cierto? Tenemos el inductivo y deductivo, analógico, intuitivo, dialéctico, experimental, racional, trascendental o crítico, fenomenológico, hermenéutico. Más de algunos de estos vamos a estudiar, así que tranquilos, ya se viene. Hoy vamos a ver el método socrático, les dije que se llama mayéutica. Este método socrático es propio de Sócrates, quien fue, dice, el primero en abordar un método definido. Recordemos que antes de Sócrates estaban los presocráticos, los filósofos cosmogónicos, cuyo fin era saber, ¿no es cierto?, sobre el arjé, sobre el origen. Sócrates ya empieza a hablar, ¿no es cierto?, y va en búsqueda de lo que es la verdad. Habla, ¿no es cierto?, de este sistema de educación donde el ser humano debe conocer lo que es el bien y el mal para poder actuar. Habla del concepto universal que más adelante tomará Platón. Entonces Sócrates es el primero en abordar un método, ¿no es cierto?, filosófico, y este es la mayéutica. Consiste en ayudar a descubrir la verdad por sí misma. Sócrates dice que la verdad no viene desde afuera, la verdad la tenemos dentro de nosotros y que lo único que se necesita para conocer la verdad es tener un buen interlocutor. ¿Qué significa eso? Una buena persona que nos sepa hacer las preguntas adecuadas para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, como lo dice acá, dar a luz la verdad. ¿De dónde saca Sócrates este concepto de dar a luz? De su madre. Su madre, era partera, era matrona o comadrona, como le llamaban antiguamente. Faenarete, que era el nombre de su madre, trabajaba, ¿no es cierto?, ayudando a las mujeres encintas a dar a luz. Y era uno de los oficios bien mirados dentro de las mujeres en ese tiempo. Entonces Sócrates ocupa este concepto, mayéutica, que en griego es maieutike, que significa, ¿no es cierto?, el arte obstetra. Se los voy a anotar. Se los voy a anotar mejor para que lo tengan claro. Maieutike.
Eso sí, era el arte obstetra o el arte, ¿no es cierto?, de ayudar a dar a luz. Y Faenarete era la madre de Sócrates y era partera, como les digo, entonces de ahí era comadrona, de ahí él saca este concepto de dar a luz, que el ser humano dé a luz, pero que necesita para dar a luz un interlocutor que le haga ciertas preguntas. ¿Cómo le hace estas preguntas? Se las hace de manera conversacional. Sócrates era de aquellos que caminaba por las plazas, ¿no es cierto?, buscando con quién conversar y entablar un diálogo. Y ahí empezaba, ¿no es cierto?, este arte mayéutico. Era un poco más complicado que eso. Hay un concepto muy importante de la mayéutica y del método socrático que es la ironía, socrática, que tiene que ver, si lo hablamos de manera muy cotidiana, con esa calidad que tenía Sócrates de hacerse el leso, de hacerse el tonto, de decir, ¿en serio que tú piensas eso? O de hacer el que no sabía de tal cosa. Ya cuando él plantea el solo sé que nada sé, y todos le dicen, pero ¿de qué me estás hablando, Sócrates, si tú eres el más sabio de Grecia? Esa ironía socrática de un poco bajar el perfil hacía que aquella persona con la que estaba hablando empezara a tomar un poquitito más de confianza y fuera dándole argumentos referente a lo que él le preguntaba. El discípulo, vamos acá, descubre la verdad mediante las preguntas de su interlocutor, la cual se halla en su intimidad y obviamente desconocía. Sócrates era capaz de dar a luz la verdad del interlocutor, como mediante las preguntas. Y llegaba un momento en que esa persona con la cual estaba hablando, ese discípulo decía, ¿y yo fui capaz de hacer esto? ¿Y yo fui capaz de decir esto? Es como cuando chicos ustedes, por ejemplo, hacen un ejercicio matemático o hacen un dibujo o crean una canción, cualquier cosa, piensen en cualquier cosa. Y ustedes lo miran orgullosos o simplemente dicen una idea y ustedes miran lo que han hecho de manera orgullosa, con el pecho, ¿no es cierto?, inflado, y dicen, yo fui capaz de hacer eso. O sea, dieron a luz, salió desde lo más profundo de ustedes. A eso se refiere, ¿no es cierto?, este concepto mayéutico. ¿Cuáles son las características de la mayéutica? Dice, la mayéutica es conversación. Para Sócrates era muy importante entablar una conversación con, con el entrevistado, ¿no es cierto?, con su discípulo. No, para él, como les dije recién, los conocimientos no vienen desde fuera. El conocimiento está en el interlocutor. Eh, Sócrates dice que es la iluminación que aparece en el discípulo. Pero esta iluminación aparece cuando el maestro da en el clavo, cuando da en el clavo con la pregunta y ahí el discípulo, ¿no es cierto?, descubre una verdad determinada. Es una discusión progresiva, no usa definiciones ni teoremas. Claro, porque es simplemente una conversación. Es una conversación que va aumentando cada momento con nuevos conceptos. No necesita grandes, ¿no es cierto?, pensadores en ciencia, no necesita conocer grandes matemáticas, no necesita grandes definiciones. Simplemente es una conversación, es un diálogo donde el maestro va a deducir y el discípulo va, mediante la ayuda de este maestro, clarificar y sacar, ¿no es cierto?, fenómenos completos y concretos del mundo y de la vida humana. Va a lograr darse cuenta de cosas que a lo mejor antes no se había dado cuenta. Comienza, dice, desde hechos particulares hasta elevarse a ideas de orden superior. ¿A qué se refiere esto? Comienza con temas sencillos, hasta que, ¿no es cierto?, va elevando el nivel de conversación. Por ejemplo, Sócrates le puede decir a su discípulo, ¿qué es bello?
y empezar con esa pregunta. Recuerde que son preguntas. ¿Qué es bello? Hay incluso un diálogo socrático que dice, ¿qué es la belleza? Y Pias le responde, la belleza es una bella virgen. Y le dice Sócrates, ah, esa es la belleza, una virgen. Sí. Y le dice, ¿y una mula es bella? Y Pias le responde, sí, sí, puede haber una mula que sea bella. Ah, le dice Sócrates, pero si la mula es bella, está al nivel de la virgen, que también es bella. Hipias le dice, pero no vas a comparar una mula con una virgen. Y ahí empieza la conversación. Y Sócrates después le dice, ¿y una cacerola, una olla, es bella? Y Hipias le responde, le dice, pero Sócrates, ¿por qué me dices eso? ¿Quién se va a fijar en la belleza de una olla? Y Sócrates le dice, pero es que para alguien que la olla importe, sí puede ser bella. Entonces la cacerola estaría al nivel de la virgen y de la mula. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, esta discusión. ¿Se dan cuenta cómo va haciendo preguntas y cómo el discípulo o la persona con la que está conversando tiene que ir pensando y va subiendo de nivel cada una de las preguntas y va subiendo de nivel cada una de las respuestas? A eso se refiere. Acá dice preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Una y una, una y una, una y una, así se van. El interlocutor saca sus propias conclusiones. Cuando le decía, bueno, y si la Virgen es bella, la mula es bella, y Hipias le contestaba, sí, pero tal cosa, ¿ya? Le da el espacio. Sócrates en la mayéutica le da el espacio al interlocutor para que éste saque sus conclusiones y vaya pensando en las respuestas. Las respuestas tienen que tener, lo voy a decir por ahí, un orden lógico. Tienen que tener reglas lógicas. No puedes responder con la guata, no puedes responder de manera visceral. ¿Qué es difícil de la mayéutica? Formular las preguntas adecuadas. O sea, no cualquiera puede ser el profesor. Sí, todos podemos ser los discípulos, pero no cualquiera puede ser el profesor. Tiene que ser un profesor que tenga la capacidad de ir paso a paso subiendo el nivel de sus preguntas e ir hilando de manera lógica y formal cada pregunta e ir escuchando y recordando lo que el discípulo le dice. Su fin es llegar a la verdad, que es la superación de contradicciones, lo que les decía recién. Si una virgen es bella, una mula es bella, una cacerola es bella, o sea, los tres tienen el mismo tenor de belleza. Y ahí el Hipias se confundía un poco. ¿Ya? Llegar, ¿no es cierto?, a este nivel de verdad, pero sin contradicción. Esa es la mayéutica, chicos, es el diálogo. La mayéutica es el diálogo. Para que les quede claro, ¿qué es lo que es mayéutica? Es el diálogo, es la conversación entre el filósofo y su discípulo, donde el filósofo, mediante preguntas, va sacando, ¿no es cierto?, las conclusiones de lo que el discípulo le va diciendo. Esas son las características. Ahora, vamos a la secuencia de la mayéutica. O sea, ¿cómo más o menos podría ser un diálogo mayéutico? No vamos a dar ejemplos, pero para que tengan una idea. Planteamiento del tema. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es la belleza? Lo que les decía recién. ¿Qué es la belleza? Una pregunta tan simple como esa. ¿O qué es ser humano? Estamos acostumbrados a decir es un ser, es un animal racional, pero sabemos que esa definición nos queda muy, muy chica, ¿no es cierto? Es muy básica. Es un bípedo sin plumas, decía Platón, hasta que le llevaron una gallina desplumada y le dijeron, ¿esto es un ser humano? Y ahí tuvo que desdecirse, ¿se dan cuenta? No la pensó, no la pensó. Luego que viene el planteamiento del tema, ¿no es cierto?, que viene la pregunta, viene la respuesta del alumno. Y ahí aparece la discusión. Bueno, la belleza es tal, por esto y por esto otro. A esta discusión viene nuevamente una interpelación de parte del profesor con otra pregunta. Y nuevamente, ¿no es cierto?, va creando dudas. Ay, me salió muy fea la letra. Voy a poner de nuevo. Aunque mi letra es fea, no es que va creando dudas en el discípulo. Luego de esta discusión viene la confusión y desorientación del alumno. Ahora,
Si el alumno dice, pero es que no, basta, no quiero seguir, esto es mucho, estoy enredado, genial. Esta es la mejor parte de la historia de la mayéutica, porque eso es lo que se necesita lograr. Si el alumno dice, ya, sí, sí entendí, como cuando a veces nos explican algo y para salir pronto, ¿no es cierto?, del detalle decimos, ya, sí, ya entendí. Si el alumno dice eso, quedémonos con la duda que no ha aprendido nada. Pero si el alumno se desorienta, se confunde y dice, no, ya no quiero seguir con esto, quiere decir que está aprendiendo y que se está cuestionando y se está haciendo un caldo de cabeza gigantesco. Y eso para Sócrates era maravilloso. Luego de eso, de la confusión y la desorientación, vienen las definiciones cada vez más generales sobre el tema. O sea, vamos ampliando el tema, vamos entregándole más información y más información y más y más y más información al discípulo. Y finalmente llega la conclusión a la cual se llega o no se llega. ¿Ya? La conclusión de decir, oh, muy bien, hemos entendido entonces lo que es la belleza, o hemos entendido lo que es un ser humano. O también la conclusión de decir, no somos capaces, no hemos sido capaces de descubrir. Pero aunque no lleguemos, y esto es importante, no es que haya un fracaso si no llegamos a la conclusión, porque todo lo que hubo anteriormente, chicos, es absolutamente válido para el código de pensamiento. O sea, si bien no se llega, puede que no lleguemos a la conclusión, Sócrates se da por pagado, ¿no es cierto?, si hacemos estos 4 puntos. Si él nos plantea un tema, o el profesor, el maestro, el filósofo, nos plantea un tema, nosotros dudamos, cuestionamos, discutimos, peleamos, refutamos, nos desorientamos y somos capaces de avanzar en la discusión, con eso nos damos por pagados y podemos decir que el concepto método socrático mayéutico ha funcionado. Espero que hayan entendido lo que es la mayéutica, esta conversación, este diálogo, ¿no es cierto?, entre dos personas. ¿Qué es lo importante para este método mayéutico? Las buenas preguntas, ¿no es cierto? Más que las buenas respuestas, las buenas preguntas, porque las buenas preguntas son aquellas que sacan y extraen de lo más profundo del ser la verdad, las buenas respuestas. No olviden que para Sócrates la verdad está dentro de cada uno. El que hace las preguntas es un partero. No olviden que mayéutica significa, ¿no es cierto?, el arte obstétrico, el arte de dar a luz. ¿Ya? Ya, chicos, hasta acá llegamos. Próxima clase vamos con otro método científico, perdón, otro método filosófico y avanzamos, ¿no es cierto?, en este aprendizaje. Si les gustó, dale like y no olviden suscribirse a mi canal Alma Filo Profe. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.